made the economy of Argentina grows as strongly as his son. So there are smiles on the faces of the Argentine people, as was the smile on his face when he was showing me the pictures. Che, Albert, me parece que hablaba de tu otro hijo, ¿eh? El más chiquitito. Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Gracias por sintonizar Brotes Verdes, como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Asistimos el domingo boquiabiertos a cómo una admiradora de Mussolini ganaba las elecciones en Italia. Se va a convertir Giorgia Meloni en la nueva primera ministra de uno de los países más poderosos del planeta, que además tiene una historia frondosa de fascismo con un final realmente aberrante. Tenemos que analizar esto como corresponde y no se puede soslayar, sería autocomplaciente, sería autoindulgente, sería incluso una forma de autosubestimación soslayar el hecho de que la bancarrota ideológica del progresismo, de todas las formas de humanismo, de la centroizquierda, de la izquierda, aquí del peronismo, forman parte de este auge de la ultraderecha. Es un auge de la ultraderecha a nivel mundial, al cual no se escapa Argentina para nada, pero si soslayamos ese elemento clave, que es, repito, la bancarrota ideológica de los progresismos, lo que estaríamos haciendo es ayudar a que la ultraderecha, a que este cuco crezca todavía más rápido de lo que ya está creciendo. Estaríamos contribuyendo, si soslayamos eso en el análisis, si nos sobamos el lomo y nos olvidamos de la responsabilidad de las fuerzas populares, nacionales populares, como las quieran llamar, y estaríamos además haciendo que las democracias, que todavía habitamos por fortuna frente a este tipo de expresiones, sean como democracias capitalistas cada vez menos democracias y cada vez más estrictamente capitalismos. Las fuerzas políticas que durante décadas defendieron la justicia social, defendieron los valores de la humanidad, de la solidaridad, no consiguen explicar cómo es que desde hace 10 años vivimos cada vez peor. La crisis financiera internacional que estalló en 2008 en Estados Unidos, que después se trasladó a Europa y que desde entonces viene meta a castigar el salario, empobrecer la vida, hacer que trabajemos cada vez más, cada vez peor, cada vez más precariamente y cada vez por menos plata, son fuerzas que no se pueden explicar, que no se consiguen explicar desde un progresismo a la defensiva. Permítanme arrancar con un ejemplo de afuera y ahí irnos acercando a nuestra realidad. Este fin de semana, en el New York Times, en la edición del fin de semana, en la edición dominical del New York Times, publica una nota en portada Paul Krugman. Paul Krugman es un premio Nobel de Economía, faro de la heterodoxia económica internacional y además un tipo agudo en general al analizar la coyuntura política, no solo como economista. Bueno, Krugman es una expresión perfecta de esa bancarrota, porque ¿qué dice? Dice que la reacción que está teniendo el mundo rico, el mundo desarrollado, frente a una inflación que no entiende, que no es como nosotros que la tenemos incorporada, no entiende, realmente vengo de pasar una semana allí en Europa, en Alemania concretamente, donde fui a presentar la película que hicimos con un gran equipo sobre el Fondo Monetario Internacional, y realmente no entienden qué es lo que les está pasando, que la plata vale cada vez menos, que el dólar sobrepasó al euro, ahora la libra esterlina también quedó a la par. Bueno, esa situación, dice Krugman, no la va a resolver la violenta suba de tasas de interés que está decidiendo Estados Unidos y Europa a la vez. A vos te puede parecer muy técnico el asunto de la suba de la tasa de interés, pero la suba de la tasa de interés, dice Paul Krugman, lo que va a hacer
es que las empresas no se puedan financiar, que terminen echando gente, que los sueldos bajen. En definitiva, va a descargar esta crisis sobre las espaldas de los que la vienen pagando y las que la vienen pagando, que son los trabajadores y trabajadoras. Krugman dice en ese artículo, esto no va a servir porque le estamos errando al arma, le estamos tirando con una bazuca a una especie de dron invisible, al cual no le vamos a pegar nunca. Pero dice él, si yo fuera Jerome Powell, si yo fuera el titular de la Reserva Federal, también estaría subiendo las tasas de interés, por una cuestión de credibilidad. Claro, él mismo dice, esto no va a bajar la inflación, pero es lo que hay que hacer porque es lo que dicta en este momento la ortodoxia económica. Y hay que hacerlo para mostrar que estamos convencidos de que queremos frenar la inflación, aun cuando no frene la inflación, porque esta inflación tiene que ver con lo que aumentaron los costos de la energía, básicamente, y con lo que aumentaron los alimentos. Primero por la salida de la pandemia, desordenada, desacoplada entre oferta y demanda, escasez de chips, escasez de metales, problemas logísticos, triplicación de los costos de transporte de cualquier mercadería a nivel mundial y, por supuesto, la disparada del gas y del petróleo. Bueno, lo espectacular es que diga que hay que hacerlo igual, porque, claro, la desorientación que cunde en los centros de poder llega hasta ese punto. ¿Por qué nos sirve subir las tasas para frenar la inflación? Bueno, porque esta inflación no nace de una demanda recalentada. Entonces, hacer que las empresas se puedan financiar menos, que rajen gente, que bajen los sueldos, no va a hacer que bajen los precios. Lo que va a hacer es que mucha más gente se sienta insatisfecha, insegura, que sienta esa incertidumbre que hace mirar a las Giorgias Melonis de la vida con más cariño. Porque se aferra uno a algo. Porque la derecha, la ultraderecha en especial, el fascismo, llámenlo como quieran, el posfascismo, como los analistas suelen categorizar a Meloni, siempre tuvo como su especialidad distraer, hacernos sacar los ojos de quienes verdaderamente se están beneficiando y depositarlos sobre un chivo expiatorio. Es lo que pasó con los fascismos originales, las minorías, los judíos, los gitanos, los comunistas. Ustedes fíjense el discurso de Giorgia Meloni contra el lenguaje inclusivo, contra el progresismo políticamente correcto. Dice ella, yo soy cristiana, soy madre. Lo que quiero es que volvamos al valor tradicional. Bueno, esto, por supuesto, también tiene coletazos sobre nosotros. Que el mundo rico responda descargando su crisis sobre sus clases trabajadoras, también tiene un efecto acá, que es que esa suba de la tasa de interés hace que vuelen a la calidad, como dicen los financistas, los capitales que están en Argentina. Esto es algo que ya viene pasando acá, al calor de la crisis financiera, y que en estos últimos 2-3 días se viene dando como loco. El vuelo a la calidad hizo que el riesgo país nuestro volviera a superar los 2.600 puntos, que las acciones caigan estrepitosamente, que el dólar blue haya vuelto a subir. La semana pasada subió a un récord que no había tocado en todo septiembre, mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, cantaba victoria porque ya le liquidaron más de 6.000 millones de dólares de los 5.000 que él se había propuesto que le liquidaran los ojeros con una concesión muy costosa, que ahora vamos a ver cuánto le costó, cuánto nos costó en términos de inflación. Bueno, el dólar paralelo en todas sus versiones volvió a subir. Hoy subió 8 mangos, redondea 20 de aumento con la suba de la semana pasada y la guerra repercute por todos lados. Europa, como les decía, se prepara para un invierno durísimo. Vi como pocas veces creí que lo iba a ver, vidrieras de los shoppings apagadas, monumentos públicos apagados, calderas de edificios que no se prendieron porque están esperando octubre, aunque la semana pasada hizo 8 grados en Berlín. Y acá
este fin de semana que viene va a subir la nafta. La nafta y el gasoil, cerca de 10%. Hay una discusión que está pendiente y que se va a dar subterráneamente durante todo el resto de esta semana, mientras discuten qué hacer con el dólar Qatar, tratar de evitar que sea una ganga, justamente gastar con tarjeta en el exterior y que así terminen de vaciar las reservas del Banco Central. Lo otro que están discutiendo es cómo sube la nafta y el gasoil este fin de semana. A mí me dicen que va a ser entre el 10 y el 11%, porque por un lado hay un impuesto que se vuelve a computar, pero por otro lado las petroleras dicen, che, están devaluando al 6% mensual, la inflación es del 7%, nosotros no nos podemos quedar atrás. Claro, el problema de conceder es que después todos piden, ¿no? Lo que pasó con los ojeros que cobraron 200 por cada dólar que liquidaron y que después fueron a comprar a 300, haciendo subir el dólar paralelo y mostrando que no le tienen ninguna confianza al plan de Massa, por más que les haya sido tan provechoso durante septiembre, bueno, augura más inflación. Y eso es un problema, porque sobre este ajuste mundial se monta el ajuste contenido en el proyecto de presupuesto 2023. Mira, el presupuesto 2023 implica un freno en seco de nuestra economía. Una economía que venía creciendo la primera mitad del año a un ritmo al que no le daban los dólares para crecer, un ritmo cercano al 7%. Ya en julio muestra una desaceleración muy fuerte y después, con las restricciones para la compra de insumos, con la suba violenta también de la tasa de interés y con la inflación, que también es recesiva, bueno, se va a dar esa especie de freno de mano. ¿Dónde se puede ver hasta qué punto este que viene es un presupuesto de ajuste? En un par de datitos, nada más que seleccioné para compartir con ustedes. Primero, ¿qué es el gasto del Estado en relación a la economía? El gasto del Estado en relación a la economía es la potencia que tiene el Estado para intervenir sobre una puja distributiva que está completamente desatada. Bueno, ahora van a ver en esta primera placa cómo el Estado acepta retroceder con este presupuesto de ajuste. Fíjense, en 2015 el gasto del sector público nacional sobre el PBI era del 24%. Ese era el tamaño del Estado y el tamaño de su potencia para rebalancear una balanza que en el capitalismo contemporáneo tiende a concentrar todo el ingreso en los dueños del capital. Fíjate cómo durante el gobierno de Macri, primero con un ajuste voluntario en 2016 y 2017, cae a cerca del 20% y luego con el desbarranque termina por debajo del 19%. Claro, eso creció muchísimo nuevamente a caballo de la pandemia. El Estado tuvo que hacerse cargo, por ejemplo, de pagarle los sueldos a las empresas que ya no podían hacerlo para que sostuvieran sus empleos. Y en 2021, como arrastre, bajó, pero siguió por encima del 20%. Bueno, lo que está pasando este año es que bajó al 20% y que el año que viene, según la promesa del ministro de Economía, va a caer de vuelta por debajo del 19%. Fíjate, el Estado se resigna a reducirse al tamaño que tenía en el momento en el que Macri vio desbarrancar su modelo económico. Esto es lo que dice el presupuesto que festeja Cristalina Georgieva, como ustedes veían en el clip inicial de los que preparan Nahuel Prado. La dimensión del ajuste está dada en la siguiente placa, porque es cierto, no es el peor ajuste, la peor tijereteada que se le haya pegado al gasto social en especial y al gasto en general en Argentina. Pero es un ajuste fuerte. Fíjate, esta es la variación del gasto año por año. En 2016, cuando arranca Alfonso Pratgay con un ajuste tímido, lo baja un 1,5% respecto al año anterior. En 2017 lo bajan más fuerte. En 2018, ya a caballo del déficit cero y emisión cero, lo comprimen violentamente y en 2019, ya desbarrancando, esto no lo quiso hacer Macri, le pasó a Macri, lo
recortó en otro 10%. En 2020, de vuelta, espejo de la placa anterior, se da este aumento del gasto en términos interanuales, algo inédito, pero que se da igual de inéditamente en todas las demás economías del mundo. En 2021, eso se mantiene prácticamente constante. En 2022 se da este ajuste que va a tener especial incidencia en lo que queda de este año y que ya en los últimos 2 meses le valió a Massa hasta algún elogio de Ricardo López Murphy. Palabras mayores, ¿no?, en términos de austeridad. Y el año que viene el recorte va a ser todavía más fuerte, 3,7%. De vuelta, no es la caída 2018 de la mano del plan Lagarde, del plan Duhovne-Lagarde, pero es un ajuste más fuerte que el que se animaron a hacer los ministros de la primera mitad del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, hasta ahí la dinámica del gasto. Pero es interesante ver en qué gasta el Estado y dónde ajusta este presupuesto que va a empezar a discutir ahora el Congreso Nacional. Fíjate, esto es si tomáramos el gasto total como una torta, así es como se reparte. La seguridad social, que incluye a las jubilaciones y a los programas de asistencia del Estado, es casi la mitad, 45%. Tenés otros rubros importantes como los subsidios, fíjate ahí el rosa fucsia, energía, combustible y minería, se lleva casi el 10% por lo que hubo que gastar por el aumento de los precios de energía en evitar que el tarifazo se llevara puestos los ingresos de la mayoría de la población. Es lo que está haciendo todo el mundo también. Argentina lo hace en un contexto de escasez. La deuda pública, que es esa porción naranja, se arrima al 10%. Y eso que no estamos teniendo vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. Cuando Macri llevó al paroxismo el modelo financiero y fugador de endeudamiento y fuga, llegó a un poquito por encima del 15%, pero fue por un momento, nada más. Insisto, ahora no le estamos pagando al Fondo Monetario. Fíjate si esta es la distribución del gasto, cuáles son los que aumentan y cuáles son los que bajan en la siguiente placa. Porque esto sí que es realmente revelador. Vas a ver cómo cada uno de estos rubros aumenta o disminuye, este es el análisis por finalidad-función, en base a un trabajo, una primera aproximación que hizo Pablo Manzanelli para CIFRA, el Centro de Investigación e Información de la República Argentina, que funciona bajo la CTA de Hugo Yasky, el mismo Hugo Yasky que fue a la Embajada de Estados Unidos, o sacarse una foto con el embajador. Nada de izquierda radical, que ahora vamos a eso también. Fíjate, la administración gubernamental va a recortar un 2,7% su financiamiento. La salud es el único rubro de los sociales que se incrementa, 5,8%. Pero después tenés promoción y asistencia social con un recorte de casi el 2%. La seguridad social, que te decía representa casi la mitad de lo que gasta el Estado, tiene un fuerte ajuste del 4,3%, por encima del promedio. Si el promedio es 3,7, a la seguridad social se le recorta todavía más. A la educación y cultura se le dejan constantes los recursos, apenas repunta un 0,5%. La ciencia y técnica aumenta fuerte, pero representa el 1% de los gastos. O sea, está bien, pero no cambia el signo hacia arriba o hacia abajo del ajuste, que es hacia abajo. La vivienda, en cambio, que tiene muchos más recursos, tiene un severo recorte del 4,6%, los subsidios tienen un recorte muy superior, pero fíjate, tanto esos subsidios que se recortan casi 13%, como los del transporte, 12,8%, van a implicar aumento de tarifas. En un caso, aumento de la luz y el gas, y en el otro, aumento del boleto. Se esperan fuertes aumentos del boleto del colectivo, muy fuertes por encima de la inflación, para el año que viene, en caso de que el gobierno quiera cumplir con este compromiso ante el Fondo Monetario. ¿Cuáles son dos rubros que aumentan fortísimo? La deuda pública, 13,7%. Esto en términos reales, estoy hablando encima de la inflación. Esta es la evolución en términos reales de cada una de estas partidas, soslayando el impacto inflacionario y dando por hecho que la inflación va a ser la que dice el presupuesto, que es
60% punta a punta, pero 75% usando el deflactor del PBI. Si la inflación es mayor, que es lo que está proyectando hoy el mercado, el ajuste va a ser peor. O sea, la vivienda va a tener menos recursos todavía, la promoción y asistencia social va a tener menos recursos todavía. Ahora, fíjate cuáles son los dos que más aumentan. La deuda y los servicios de defensa y seguridad. Los servicios de defensa y seguridad, que son mucho más que la ciencia y técnica, aumentan ese 2,2% como preanuncio de la conflictividad que viene y cómo planea enfrentarla un Estado que, repito, a la insatisfacción económica no le da respuesta. O sí, le da la respuesta que decía Mafalda, que decía Aquino, el palito de abollar ideologías. Esta es la radiografía del presupuesto nacional y el objetivo de este ajuste era supuestamente frenar la inflación, frenar también la devaluación, ¿no? Massa asumió con un compromiso interno de, bueno, cualquier cosa menos devaluar. Y le están dejando hacer cualquier cosa. Lo dejaron hacer una concesión inédita al sector que además el gobierno acusaba de estar extorsionándolo. Me refiero a los propietarios de los granos que estaban siendo acaparados, que ahora se liquidaron masivamente a ese precio promocional. Y lo dejaron también presentar este presupuesto de ajuste a pedir de la boca del Fondo Monetario. Ahora, la devaluación, ¿se frenó? Lamentablemente, la respuesta es no, porque estamos viviendo una devaluación en cuotas que no sabemos de qué modo va a continuar en el mes de octubre. Cuando aparezcan los pedidos, ahora ya apareció el dólar minería, al principio había aparecido el dólar Malbec, las bodegas. Es lógico también que los sectores, no la minería, ¿no? Pero sí la vitivinicultura argentina, que es de exportación y un rubro de gran valor agregado, diga, che, yo exporto y vos me das 140 y el que exporta un grano sin trabajarle nada, le das 200. Es lógico el reclamo de los dólares sectoriales. Lo que no hay es dólares para todos. Por eso esta devaluación en cuotas. Y por eso, fíjate vos, acá lo tenemos en esta placa, cómo están tratando de empatarle a la inflación con la suba del dólar oficial día por día, por goteo. Acá tenés la inflación, la devaluación diaria y la devaluación acumulada de los 30 días anteriores mensualizada. Estábamos a un ritmo por debajo del 4% en abril de este año. Eso superó con amplitud el 5% y llegó a cerca del 8% a principios de la gestión de Massa en septiembre. Bueno, a finales de agosto. Después bajó un poquito, pero fíjate dónde está. 6,3% es el promedio de los últimos 30 días mensualizado. O sea que está habiendo una devaluación, además de la que tuvieron los ojeros de golpe, está habiendo una devaluación en cuotas importante. Y esta es la cara amarga del dólar soja, porque lo explicábamos en el pizarrón cuando apareció la medida. El Banco Central tuvo que emitir un montón de pesos para pagarles esos 200 pesos por dólar a los exportadores de soja. Ellos se fueron a comprar dólares a 300 después, que se armó toda la discusión, peleándose el ministro de Economía con el presidente del Banco Central. ¿Cómo puede ser que no los dejen comprar esos dólares a 300? ¿Qué quiere? ¿Que les armen el silo bolsa también? ¿Que se los refrigeren? No sé qué más podían pedir, francamente. Bueno, en esa discusión, el Banco Central tuvo que salir a sacar del mercado esos pesos que por otro lado estaba colocando, porque si no fogoneaba más la inflación. En este contexto en el cual devalúan, en el cual hay una puja distributiva, en el cual las empresas pugnan por una porción mayor de rentabilidad en dólares y la emisión empuja también la inflación. No es que todo peso que se emita va a parar a los precios, como dicen los neomonetaristas, los seguidores de las ideas de fines del siglo XIX, que no leyeron a Keynes. No, no, no. Colabora con una tendencia que ya existe. ¿Qué tuvo que hacer el Banco Central para que eso no pase? Chuparlos y pagar altas tasas de interés. Pero claro,
Esto lo que hizo fue que se gaste más en eso y que además se establezca un nuevo riesgo, que es que no se pueda esterilizar esa emisión de pesos descontrolada. Es un 20% de la base monetaria de finales de agosto, lo que tuvo que el Banco Central esterilizar pagando. Y la verdad que eso le pone un piso a la inflación mensual, más o menos en el 6% cada mes. Claro, supuestamente Massa, con este ajustazo, venía a frenar la inflación. Tampoco está consiguiendo eso. Y eso, obviamente, acicatea los reclamos para recomponer los salarios. Ahora, con el freno de mano que le van a poner a la economía, con la recesión que genera este contexto internacional y con la disputa distributiva, el gobierno tenía dos opciones. Hoy, Massa anunció que va a abrir la importación de neumáticos en caso de que mañana no se resuelva la discusión paritaria que ya lleva 5 meses, 34 audiencias en el Ministerio de Trabajo que no consiguió ponerla en su cauce. Fíjate, importar algo que se fabrica en Argentina en un momento en el que no hay dólares, con tal de disciplinar a un sector que se muestra díscolo dentro de una CGT que hasta ahora aceptó muy pasivamente que nos rebanaran una cuarta parte de nuestros salarios con Macri y que eso se cristalizara con este gobierno. Bueno, con tal de disciplinarlos, hasta los últimos dólares del Banco Central está dispuesto a ceder el gobierno. Ya el propio José Ignacio de Mendiguren, alguien a quien aquí entrevistamos muy habitualmente, había dicho antes de ayer que estos, los del neumático, son los obreros mejor pagos del país. Parafraseando a Krieger Bacena, el ministro de Economía de Onganía, ¿se acuerdan que dijo eso mismo de los del Cordobazo? No consiguió sofocar el Cordobazo con esas palabras. Me da la sensación de que tampoco va a milanar ahora a los neumáticos. Sí, claro, hay una gran campaña muy peligrosa que puede derivar en cualquier tipo de enfrentamientos de verdad muy, muy preocupante. El gobierno de esta manera cerró filas con 3 empresas, 2 de ellas multinacionales, que curiosamente el ministro de Economía no ve encaprichadas a las empresas, a pesar de que este aumento repercute sobre apenas el 2% de su costo, que es lo que representa el costo laboral dentro de un neumático, el 2%. A ellas no las ven encaprichadas, sí a los empleados. Ahora, si esto hace el peronismo, ¿cómo no lo va a hacer? ¿Cómo no va a pedir bala un neofascista como José Luis Espert? Fíjate vos lo que tuiteó la semana pasada a propósito de este mismo conflicto. El Ministerio de Trabajo me hizo caso y denunció penalmente a los sindicalistas que tomaron sus oficinas. Vengan de a uno mis tesoros kirchneristas. Claro, el propio Espert se siente reivindicado por esto. ¿Qué había dicho antes Espert? Cárcel o bala. Increíblemente, después de un intento de magnicidio como el que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, un diputado de la Nación llama a que maten sindicalistas, como su aporte al sosiego y a la buena convivencia en nuestro país. Después, cuando la Secretaría de Derechos Humanos lo denunció a Espert, porque dijo, che, no se puede andar pidiendo que maten a un delegado, por más que pida que su aumento salarial esté por encima de la inflación, Espert dobló la apuesta y tuiteó esto: basta del curro de los derechos humanos, con un videíto suyo burlándose de una muestra en la ESMA que no hacía más que reproducir el contenido económico de la última dictadura y contar, bueno, que allá justamente se impuso un modelo a sangre y fuego. Fíjate lo que decía Espert en el videíto. Yo soy liberal y detesto la tortura, el robo de bebés, el golpe de Estado, los vuelos de la muerte. Soy liberal, pero también detesto la mentira. No fueron 30.000. El liberalismo ha sido el gran generador de derechos y de prosperidad en el mundo. No tiene nada que ver con esto. Nada. Bueno, esto es la ultraderecha. Uno podría decir hay una derecha más moderada. Ponele. Joaquín de la Torre, un hombre de muchísimo diálogo con María Eugenia Vidal, que además es confidente del propio Mauricio Macri, reivindicó abiertamente a Giorgia Meloni. Puso en su cuenta de Twitter: cuando todo lo que nos identifica está siendo atacado,
triunfó la esperanza en Italia. Una mujer ultra convencida, ultra metió. Con las ideas claras y coraje hay futuro. Y fíjate el video que reproduce este hombre, repito, de la plana mayor del macrismo. Y a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización. Lamentablemente no es solo la oposición, es, como digo, también el oficialismo el que contribuye al crecimiento de este tipo de relatos siguiendo el libreto del Fondo Monetario Internacional. Lo vamos a discutir hoy con dos analistas realmente que vale la pena escuchar. Está Fernando Rosso, está Julio Burdman, está también nuestra compañera Gaby Vulcano, que va a incorporar información de último momento respecto del encuentro con el que muchos especularon entre Cristina y Macri. Pero el gobierno no solo sigue el libreto del Fondo Monetario, sino que también cierra filas con empresarios como Javier Madanes Quintanilla, el dueño de FATE, una de estas tres empresas del neumático que demonizó el reclamo de sus empleados después de haberlo dormido durante estos últimos 5 meses. Fíjate con quién cierra filas el gobierno hoy con esta amenaza de importar neumáticos. Porque Javier Madanes Quintanilla es parte de un clan, una familia muy tradicional. Él figura él mismo como uno de los hombres más ricos de la Argentina, en el puesto número 18 entre los millonarios de la lista Forbes. Pero Javier Madanes Quintanilla es un hombre que tiene su fortuna en parte en empresas offshore que utiliza para eludir el pago de impuestos en Argentina. Claro, pedir bala para un tipo como Spert es gratis, pero también contribuye con esto a haber cerrado filas con un empresario que, fíjate lo que decía La Nación en 2013. Millonarios con un imperio offshore. Esto fue la primera revelación en los offshore leaks. Aparecieron todos esos entramados offshore en las Islas Cook, Bahamas, Islas Vírgenes, Panamá, conexiones con cuentas en Suiza. Claro, al principio Javier Madanes Quintanilla decía, no, son mis primos, es el resto de la familia. Bueno, después apareció en la lista de los que blanquearon dinero negro por cerca de 80 millones de dólares, según Horacio Berbisky, y este año apareció en la última de estas revelaciones de entramados offshore, ya directamente él en persona, como beneficiario final de 2 compañías en Islas Vírgenes que también se utilizan con esta misma finalidad. Defender a estos empresarios que atentan contra ese rol redistributivo del Estado, que atentan al eludir el pago de impuestos contra lo que hace el Estado para contrabalancear esta tendencia mundial del capitalismo, es cercenarse la propia mano para alguien que trabaja en el Estado, que busca torcer eso. Y la verdad, a los gremios que se sumaron hoy a la presión contra los obreros del neumático se les va a volver en contra, muy probablemente. Porque si pierden ellos, después van a perder otros en esta misma escalada. Y si crece Milei, como resultado de la insatisfacción que surja después, el Frente de Todos no se va a poder hacer el distraído. Porque como dijimos muchas veces acá, peor que perder una elección es perder el rumbo. Buenas noches, así arrancamos Brotes Verdes. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. Nuestro país preferido de la galaxia está asediado por infinitas calamidades. Mientras el FMI sigue hostigando a la Argentina como el señor Barriga a Don Ramón, el frente interno se ve desestabilizado por los más variopintos personajes. Desde vendedores de algodón de azúcar,
pasando por trabajadores del neumático, los consabidos piqueteros y la escasez de figuritas, hasta llegar a uno de los más feroces enemigos de la paz social, los estudiantes secundarios. Entendemos que después de haberles pedido el espacio al diálogo reiteradas veces a través de diferentes medidas y no haberlo encontrado, no podemos quedarnos callados. Que su aspecto juvenil e inofensivo no los engañe. Estos seres llamados estudiantes tienen la costumbre de hablar en un idioma incomprensible que viola las leyes de la gramática y la ortografía del sagrado castellano. Eso es lenguaje inclusivo, ayúdame. Sí. No entiendo yo yo hablo castellano. Sí, Mira, persecución, las dos con C. ¿Yo estoy viendo bien o me faltan los lentes? Persecución, basta de persecución política. Claro, tenés que... primero, sería interesante que empiecen a saber cómo se escribe persecución. Y aún sin saber hablar, ni escribir, ni leer, se las arreglan para ser instruidos por adultos a través de curiosos manuales de guerra. Recibimos unos manuales que están circulando, que tienen discursos para que los chicos repitan y todas las instrucciones sobre cómo tomar una escuela, que están siendo fogoneados, repartidos por el kirchnerismo a través de su sindicato UTE. ¿Y qué hacen? Ocupan los colegios para imponer sus reclamos. ¡Ojo! También puede ser que tanto insistir con que los colegios estén abiertos, que abran las escuelas, que abran las escuelas, que abran las escuelas, bueno, es probable que se las confundan con otro tipo de locación que nunca cierra sus puertas. El pernote es una situación de toma porque implica los mismos riesgos para los chicos y para el establecimiento, que no está previsto como un hotel ni como un centro de campamento. ¿Qué reclaman? Bueno, uno de los pedidos es que mejoren la cantidad y la calidad de las viandas escolares. Pero, ¿qué tan malas pueden ser? Hablemos de la comida que se da en las escuelas. En los comedores de las primarias muchos no quieren comer porque la comida es fea, la vajilla llega sucia y todos los años hay niños que terminan en el hospital intoxicados. En las secundarias dan literalmente todos los días sándwich de paleta y queso. Ni fingen interés por una buena nutrición. Puede ser que la escuela no sea un hotel o una fonda, pero ¿a alguien se le ocurre una solución para el tema de la comida? Larreta, si los echás a toda la mierda, los procesan a todos y los rajás del colegio, yo te felicito y te pongo 2 votos. Hay que poner los huevos arriba de la garganta. Hay que poner los huevos arriba de la garganta. Pero, ¿las bolas en la garganta? ¿Estás sugiriendo que los chicos coman? Soy... Y esto fue... Gaby Vulcano, en este contexto, ¿se puede pensar en un encuentro entre Macri y Cristina Kirchner? Buenas noches. ¿Están pensando efectivamente Mauricio Macri y Cristina Kirchner en reunirse, en conversar como viene diciéndose en las últimas semanas? Bueno, hay algo de eso, es cierto, pero te diría que está frenada esa posibilidad por el momento. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Que José Torello, el senador de PRO y muy cercano a Mauricio Macri, tuvo un encuentro con la vicepresidenta bastante tiempo atrás. Te diría que esto fue incluso antes de que comenzaran los alegatos de la causa vialidad, porque algunos lo que dicen es, bueno, Cristina quiso reunirse con Torello por este tema. Lo que dicen desde el kirchnerismo es... Cristina Kirchner hace mucho tiempo que quiere tender algún puente con la oposición, con su máximo referente, que considera que es Mauricio Macri, básicamente para los temas que tienen que ver con la economía, porque dicen cualquiera de los dos sectores que vaya a ganar el año que viene tiene que tener diálogo con el otro sector, básicamente porque es necesario ponerse de acuerdo en algunos puntos principales respecto a la economía. ¿Y por qué se frenó, Gaby? ¿Por el atentado? Bueno, hay varios puntos por los que se frenó. Desde el lado de Macri te dicen, la verdad es que no hay tanto interés por parte de Macri en tener una charla con la vicepresidenta, porque dicen, ¿para qué? Él mismo dijo, bueno, podría ser, pero con la Constitución en la mesa. Lo cierto es que hasta ahora, incluso te diría, despegaron un poco a Torello de Macri. Dicen, Torello se cortó por la suya y Macri no tuvo más que decir en off, bueno, sí, está bien, yo le dije que podía darse esa reunión. ¿Y del lado de Cristina? Del lado de Cristina, lo que plantean es, la verdad es que esa posibilidad de avanzar en algún tipo de conversación con Macri se frenó. ¿Por qué se frenó?
Dicen, bueno, se frenó porque primero trascendió esa reunión que tuvo Cristina con Torello, es la primera razón, pero después hay otras dos razones que dificultan esta posibilidad de que se sienten en la mesa. Por un lado, la decisión del kirchnerismo de impulsar la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, que tiene media sanción en el Senado y que ahora se tiene que discutir en diputados. Desde Juntos por el Cambio consideran que no hay posibilidad. ¿Y la otra? Y la otra razón tiene que ver con este pedido que vienen haciendo los gobernadores para suspender las PASO y creen que hay detrás una intención del kirchnerismo y de todo el oficialismo de avanzar con esa medida. Ya hay presentado un proyecto por parte de un aliado del oficialismo que va en ese sentido y dicen, la verdad es que está muy difícil poder avanzar en ese sentido. Algo más sobre este tema. Va a depender mucho esta posibilidad de juntarse o no de si Mauricio Macri termina siendo el candidato a presidente de Juntos por el Cambio y si Cristina Kirchner decide también postularse el año que viene. Desde el lado de Macri lo que dejaron en claro es que él, la intención que tiene es dialogar siempre y cuando él decida ser candidato a presidente y gane las elecciones, recién ahí podría sentarse a dialogar con Cristina Kirchner o con quien sea que encabece a la otra fuerza opositora, en este caso al Frente de Todos. Gracias, Gaby. Julio Burman, gracias por venir a Brotes Verdes. ¿Cambia algo? ¿Crees que puede darse este diálogo, una especie de paraguas de convivencia en este contexto tan tenso? Sí, se puede dar, si ellos quieren que se dé. Porque si se da, ellos van a ser nuevamente, como ya lo son, el centro de la política en sus respectivas coaliciones. Creo que si ellos deciden liderar sus espacios, entonces es natural que dialoguen entre ellos. ¿Y crees que cambiaría algo? Creo que va a cambiar la dinámica política, porque vamos a tener nuevamente, sería como un retroceso, si querés, a 2015, ¿no? Una especie de bicoalicionismo de vuelta. Sí, porque hoy son ellos los que tienen la capacidad de liderar las coaliciones, no hay otro que los tenga en ninguno de los dos lados, y creo que si ellos toman ese paso, se restituye un poco esa dinámica, ¿no?, para el año que viene. Rosso, gracias por venir, bienvenido. ¿Qué pensás vos? Yo lo veo complicado y no sé qué estaría puesto en la mesa de discusión para ese encuentro, ¿no? Porque supongamos que, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en los lineamientos económicos. El Frente de Todos hoy aplica un programa que es más o menos Cambiemos 2015. O sea, no sé si el programa que están enunciando ahora económico, ¿no? El ajuste que Macri pedía en algún momento. Bueno, lo vimos en las placas, ¿no? Lo que vimos en las placas, claro. Sí, la caída del gasto es similar. Eso me parece que... Y por otro lado, no sé cuál sería el sentido por parte del macrismo de negociar con un gobierno que tiene esta debilidad, ¿no? Los diálogos tienen esa cuestión. La convocan los débiles y los fuertes, ¿por qué irían a dialogar con los débiles, ¿no? Entonces me parece que yo lo veo como complicado, sobre todo porque qué sería lo que se pondría sobre la mesa concretamente para decir, bueno, negociamos qué cosa, ¿no? Julio, vos hiciste una encuesta que me pareció interesante que daba cuenta de que podía llegar a ganar el oficialismo el año que viene, bajo determinadas circunstancias. ¿La puedes explicar? Bueno, hoy, si las elecciones fueran hoy, seguramente ganaría el Juntos por el Cambio. Pero lo que yo creo, que tal vez a eso te referís, es que dentro del oficialismo todavía no está del todo claro qué es lo que están pidiendo los votantes oficialistas. Y que hay una especie de margen de cambio dentro del oficialismo en el sentido que, así como tenés una importante cantidad de votantes del oficialistas que están críticos de su propio gobierno, tenés como una suerte de ventana de renovación dentro del oficialismo, ¿no? Que lo puede representar la propia Cristina, que es un poco lo que está jugando el último año, ¿no? ¿Y Massa? Creo que Massa en esa dinámica queda un poco consumido por una renovación desde ese lugar, ¿no? Massa lo veo muy atado a la posibilidad de mostrar éxitos y justamente a que esa renovación más, si querés, heterodoxa del oficialismo no se produzca, ¿no? Pero Cristina puede emerger en caso de que no haya éxito. ¿Vos qué pensás, Fernando? Y yo viendo la situación de hoy, lo veo complicado, ¿no? O sea, vemos el primer conflicto que se presenta para no seguir con la norma de que todos los trabajadores pierdan, que es el conflicto del neumático, que pierdan el salario frente a la inflación, responde como respondió Massa, ¿no? El discurso del gobierno, esto lo dijo Crespo, el Alejandro Crespo del Sindicato del Neumático, que el Estado debería intervenir en defensa del más débil, porque el más débil... Bueno, dijo, le vamos a habilitar todas las importaciones a unas empresas que se sospecha que ya están sobrefacturando
importaciones desde sus casas matrices, que son las multinacionales del neumático. Me parece que es como muy adelantado. Hay muchas cosas por definirse en esta pulseada del ajuste. En diciembre hay otra revisión. Hay que ver cómo se responde a todos esos números que vos planteabas socialmente, y a partir de ahí creo que puede pensarse qué escenario electoral ¿Se puede sobrevivir electoralmente a un ajuste severo, Julio? Bueno, los oficialismos pierden en todos lados, ¿no? Hace muchos años que no gana un oficialismo en América Latina porque están todos sufriendo las políticas económicas que llevan adelante. Creo que es muy difícil, salvo que la propia coalición muestre una capacidad de renovarse muy importante. El problema que tiene el Frente de Todos es que ya probó muchas cosas. Y creo que la habilidad del Frente en esta última etapa fue haber puesto a Massa en el lugar que lo puso. Porque de alguna forma se asegura que la competencia por el centro dentro del Frente queda alambrada, por así decirlo, ¿no? Hace algunos meses estaba planteada la posibilidad que hace una tercera vía intermedia, ¿no? Ese diálogo siempre pendiente entre ciertos sectores moderados del Frente de Todos y los moderados del Juntos por el Cambio. Creo que esto está más o menos agotado. Creo que ahora justamente, por eso estamos hablando nuevamente de Cristina y Macri, creo que está más o menos claro que no hay mucha posibilidad de alterar las coaliciones, están todos más o menos adentro, y los que están afuera, por ejemplo el caso de Milei, que fue dejado afuera por parte de Juntos por el Cambio, y ahora lo que queda es el liderazgo interno. Asiente Vulcano, ¿cómo cambió, no? Desde que asumió Massa la situación. Quería justamente consultarle sobre ese tema. ¿Hasta qué punto la derechización que estamos viendo en Juntos por el Cambio y también en figuras como Javier Milei está atado a que el oficialismo está de alguna manera conteniendo a ciertos sectores o cierto discurso de centro y centro-derecha en cuanto a las políticas económicas? 30 segundos cada uno porque se me fue el programa. Bueno, yo creo que esa derechización, como vos la llamás, en realidad es una competencia por el liderazgo, ¿no? No me queda tan claro cuáles son los contenidos. Macri dice profundizar lo que viene diciendo, pero yo creo que lo que está en juego es si Milei puede o no jugar en la oposición. ¿Rosso? Sí, creo que responde efectivamente a eso. Pienso que en Juntos por el Cambio dicen, nos robaron el programa económico, vamos a plantear otra agenda más de derecha para seguir siendo la derecha de este país para que Massa no nos robe nuestro programa, ¿no? Qué linda forma de cerrar el programa, ¿eh? Gracias por venir, Rosso, gracias por venir, Burman. Nos vemos el martes, Gaby. Con ustedes también. El martes que viene a las 23 nos reencontramos aquí como cada martes para hacer brotes verdes aquí en la pantalla de C5N. Chau.